Sean todos bienvenidos a una nueva sección en donde se tratarán los principios de fe. En esta oportunidad, el encargado de llevar a cabo el tema es nuestro hermano José Serna. Buenas tardes, mis queridos hermanos, los saludo en la paz del Señor. Iniciando este día de reposo, este día sábado, este día viernes por la tarde, ya iniciando este día de reposo, vamos a meditar en la palabra del Señor. Uno de los puntos de fe que tiene la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto, que es la Biblia. La reconoce como fuente absoluta de instrucción, verdad revelada por Dios a través del Espíritu Santo. En ella encontramos escrito en el Antiguo y Nuevo Testamento el mensaje de redención para toda la humanidad. Describe los acontecimientos pasados, presentes y futuros. También vamos a hablar cómo está la Biblia estructurada y también vamos a leer unos versos. Dice la Biblia como libro está estructurada de la siguiente manera. Escritura hebrea o arameo, el Antiguo Testamento. Escrituras griegas, el Nuevo Testamento. Se demoró aproximadamente 1500 años el primer libro y el último libro. Intervinieron alrededor de 44 escritores. Escrituras hebreas se dividen de las siguientes formas: 39 libros. El Pentateuco o ley son 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Historia de Israel: Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónica. Sapienciales o poético: Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Daniel, Ezequiel. Profetas menores: Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miquías, Nahum, Nabucco, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Escrituras griegas se dividen en las siguientes formas: 27 libros. Los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Historia de la Iglesia primitiva, Hechos de los Apóstoles, epístolas de Pablo o cartas: Romano, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón. Epístolas generales: Hebreo, Santiago, Pedro, Juan y Judas. Epístolas proféticas: Apocalipsis. Así se está estructurada la Biblia. Vamos a darle lectura a un verso de cómo el Señor nos enseña a creer en la palabra del Señor, a creer en su palabra, que se encuentra en el libro de Timoteo, en su segunda carta, en su capítulo 3, verso 16. Dice la palabra del Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué lo dice el Señor? Que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Podemos, por medio de su palabra, podemos enseñar a nuestros hijos, podemos enseñar a nuestros hermanos, podemos enseñar a nuestros vecinos su palabra. Porque la verdadera palabra del Señor está en la Sagrada Escritura. Y aquí la carta que nos recomienda el apóstol Pablo a Timoteo, y en ella podemos encontrar, en la santa palabra del Señor en la Biblia, podemos encontrar la salvación. Podemos conocer cómo debemos dar en este mundo, las promesas que Dios también los tiene para estos tiempos. Podemos encontrar que acá el Señor también lo hace una persona nueva,
por medio del Evangelio. ¿Qué cualidades más podemos encontrar? Podemos encontrar paz, podemos encontrar cómo llevarlo con nuestras familias, con nuestros hermanos, armonía, podemos encontrar una salvación, como les comentaba. Y también nuestro Señor Jesús, cuando anduvo acá en la tierra, también cuando Él anduvo predicando, también le enseñó a sus discípulos, que lo encontramos en el libro de Juan capítulo 5, verso 39. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si nosotros escudriñamos las Escrituras, desde el primer libro de Génesis hasta el Apocalipsis, lo encontramos que en todos los libros hablan del Señor Jesús, del principio. Y por medio de la palabra, por medio de las Escrituras, encontramos que el Señor está hablando, los está hablando por medio de su palabra. Como dice, en ellas son las que dan testimonio de mí. Es la santa palabra, la santa Biblia, la que da el testimonio de nuestro Señor Jesús. También lo da una recomendación, un ejemplo. Dice también en Mateo 7:24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué nos enseña? Que tenemos que ser prudentes, que tenemos que creer en su palabra. Prudente es ser una persona que entiende. Porque el Señor acá lo está diciendo, que tenemos que entender su palabra, conocerlo. Como lo decía allá en su capítulo, en Juan 5:39, dice: porque son ellas las que dan testimonio de mí. También allá en el apóstol Pablo, aconsejando a los romanos, en Romanos capítulo 15, verso 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nos damos cuenta que también el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo le está predicando a los gentiles, y su palabra es la que está hablando a los gentiles, que su palabra salió para toda la humanidad por medio de Pablo. Entonces, ¿qué lo dice acá el apóstol Pablo? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza es la salvación. Y encontramos la salvación por medio de la Escritura. Como lo dice el Señor Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vos parece, dice, que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. También tenemos que tener claro que cuando ya conocemos las Escrituras y la escudriñamos, como dice su palabra, también nos da un consejo allá en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, verso 22. Dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. Tenemos que entonces ser hacedores de la palabra, dice, y no tan solamente oidores. Es el consejo que lo da también en el libro de Santiago. También en el mismo libro de Tito 2, en su verso 17, o sea, 2 Timoteo capítulo 3,
verso 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Tenemos que entonces tener esta fe y cumplir lo que dice la palabra del Señor, porque ellas son las que lo dan el testimonio de nuestro Señor Jesús, y en ellas encontramos toda la prosperidad que uno quiere. Si usted, hermano, quiere que el Señor lo ayude, usted por medio de la oración, el Señor nos enseña cómo orar, nos enseña cómo amar al prójimo, que no codiciemos las cosas de este mundo, que nos apartemos de este mundo también, por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Encontramos todas estas cosas hermosas que el Señor lo demuestra por medio de su palabra. Y no solamente a mí, también a todos. Por eso, hermano querido, que tú estás en esta hora conectado en esta plataforma, que el Señor te ayude para poder entender la palabra. Porque muchos hablan de su palabra, pero no lo están haciendo conforme a lo que pide el Señor. Porque, como les digo, si tenemos esta fe, este temor, tenemos que escudriñar las Escrituras, porque son ellas las que hablan de nuestro Señor. Porque por ellas podemos tener la vida eterna. Porque el hombre puede engañar, pero la palabra del Señor es fiel. Porque también nos da, en el libro de Jeremías, también nos da un consejo. Dice en su capítulo 17, dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová para no entender. ¿Qué nos dice acá? Que tenemos que ser, que es maldito el hombre, dice, que confía en el hombre. Tenemos que confiar en el Señor, en su palabra. Por eso está la Biblia. Yo creo que todas las personas tienen su Biblia en su hogar. Pero no solamente tenerla ahí, hay que escudriñar las Escrituras, porque por ella podemos tener esta vida eterna. Que el Señor nos dé la capacidad, el entendimiento, el deseo de poder escudriñar las Escrituras. Pero para eso tenemos que esforzarlo. Porque yo, cuando empecé en este camino, yo tenía la Biblia, pero me costaba entenderla. Pero con la ayuda del Señor, pidiéndole en la oración que me diera entendimiento, que me diera el deseo de poder escudriñar la Escritura. Y gracias a Él puedo entender su palabra y cumplir lo que el Señor pide. Porque el Señor no quiere que seamos solamente oidores de su palabra, sino también hacedores de su palabra. Que el Señor esta tarde los bendiga a cada uno que se dio la cita y estudiar las Escrituras, porque por ella tenemos la vida eterna. Amén. Recuerda que cada viernes a la puesta de sol tenemos un tema nuevo, y todos los sábados los cultos de adoración en nuestra página de Facebook. No olvides seguirnos. Esperamos que esta semilla germine en tu corazón y dé buen fruto. Que el Señor te bendiga. Feliz sábado.